Vamos a empezar con la definición de las ciencias, de las biociencias. Lamentablemente chiquitos, ¿sí alcanzan a ver, verdad? Si no, ahorita buscamos la forma. Las biociencias, pues literalmente, se conocen como una serie de disciplinas que se encargan de estudiar los procesos biológicos. O sea, no nada más vamos a estudiar biología aquí, vamos a estudiar de una manera más integral cómo estudiar un ser vivo. Cuando ustedes estuvieron en secundaria, seguramente les enseñaron la famosa definición de un ser vivo. ¿Cuál es la famosa definición de un ser vivo? ¿O cuál es la famosa definición de biología? ¿Es la ciencia? Exactamente, y así te lo enseño. Ok, pero esto va más allá, o sea, va más allá del proceso de estudiar a un ser vivo, como tal. O sea, ¿de qué está hecho un ser vivo? ¿De qué están hechos los seres vivos? Materia. ¿De materia? ¿Qué materia específicamente? Tejidos, órganos, sangre. Sangre, ¿qué más? Huesos, ADN. ¿Y cuáles son los elementos formadores de la vida? Sin miedo. ¿De qué están hechos ustedes? ¿De silicio? ¿Agua? Oxígeno. Hierro. ¿Y cuál es el primordial de la vida? Empieza con C. Carbono, CH. Las cadenas, sí, las cadenas de CH. Somos compuestos hidrocarbonados. Y literalmente la vida reside en esto, ¿no? En lo que es prácticamente el ADN. Entonces, pues es sumamente importante que nosotros vayamos como recapitulando todas estas situaciones. ¿Cómo estamos hechos? ¿De qué estamos hechos? ¿Para qué servimos? ¿Para qué nos servimos? Etc. Entonces, estudiar biología se queda corto en el sentido, pues prácticamente de que la biología es más allá, es integral. Y a ustedes desde la primaria les dijeron, la biología es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos, pero considera otras cosas. ¿Cuáles cosas considera también la biología? Considera cosas como las siguientes. Considera, ahí está su definición. Ay, yo pensé que sí lo estaba transmitiendo, perdónenme la vida. Considera el ambiente. Dejen quito esto. Ay, esto tiene mucha luz. Ahí está. Considera la definición, pero también considera el ambiente. O sea, cómo los seres vivos literalmente están viviendo. ¿Sí? Considera también las funciones y los procesos que tienen los seres vivos. Considera también qué estructuras tienen los seres vivos. Por ejemplo, ¿los huesos de esa rana son iguales a los míos? Pues no. ¿Y los huesos de este individuo son igual a las estructuras de los árboles? No. Entonces, por eso es que la biología requiere pues de todos estos procesos, pues literalmente, que les van a permitir tener un buen funcionamiento. Biología sí, estudia los seres vivos, pero ¿qué? El ambiente, funciones y procesos. ¿Cuáles son las funciones que tienen los seres vivos? ¿Cómo saben que este lápiz no tiene vida? Porque no cuenta con las características de un ser vivo. ¿Y cuáles son las características de un ser vivo? No tiene órganos, no tiene sangre, no tiene tejidos, no tiene nada. Entonces, si le pongo sangre, ¿va a vivir? No. ¿Por qué? Porque no es funcional. Porque no es funcional. Y lo que tú estás diciendo es literalmente estructuras y procesos funcionales. Para que un organismo se pueda considerar como que está vivo o como un ente vivo, requiere responder a los procesos básicos: nutrición, respiración, reproducción, irritabilidad, homeostasis. ¿Sí? Por eso es que literalmente estos procesos son los que consideran que una situación está viva. Fíjense, cuando iniciamos ahorita, yo les pregunté que de qué estábamos hechos. ¿De qué estamos hechos? De carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo.
En general, la fórmula de la que estamos hechos es el chon. ¿De qué está hecha la gasolina? De lo mismo. ¿Sí? Viene de los fósiles, por eso. Pero la gasolina no está viva. Y tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pero no está viva. Entonces quiere decir que hay algo que le permite a un individuo considerarse como vivo. Y son estas funciones. Inclusive puedes entrar a estas cuestiones filosóficas. Porque, por ejemplo, la materia viva está organizada en niveles. ¿Cuál es el nivel más bajo? Los átomos. Y luego, las moléculas. Y luego, compuestos. Y luego, células. Para que no vaya más allá. Entonces, ¿cómo un compuesto químico de repente puede generar procesos de vida? ¿Alguien sabe? ¿No? Yo tampoco. Porque es algo que no se ha podido explicar. Ese nivel de la vida, de los escalones de los niveles de organización biológica no se han podido explicar. ¿Cómo de tener moléculas se genera la vida? ¿Es la evolución? Pues sí, es evolución, pero fíjate. Si yo mezclo carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos en un matraz, no sale un humanito. Por más que quiera. Está bien raro, ¿no? ¿De qué estamos hechos? Carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Todos estamos hechos de esto. Pero, por ejemplo, si yo agarro azúcar, lípidos, carbohidratos y los mezclo y los dejo ahí, ¿saldrá un humano? ¿Saldrá una célula? No. Entonces, ¿de dónde vino la vida? ¿La reproducción? De la reproducción. Pues dicen que se supone, de acuerdo a muchas teorías, que la vida tuvo que venir de otro lugar o pudo evolucionar aquí. Pero es bien difícil establecer eso. ¿Han escuchado de la teoría de Oparín? ¿Sí? La teoría de Oparín dice que la Tierra era un caldo primitivo grande. Y ahí había rayos, había gases, había temperatura. Y se dice que ahí se hicieron los primeros aminoácidos y los primeros carbohidratos, que posteriormente dieron origen a la vida, pero nadie sabe cómo. Entonces, esta línea tan pequeña entre átomos y vida es imposible de explicar. Por eso les decía, ¿cómo definimos que esto está vivo o no? Pues bueno, los científicos han dicho, bueno, no podemos explicar de dónde vino, pero sí nos damos cuenta que a partir de un punto, un organismo que se reproduce, que respira, que tiene homeostasis y que está por el mundo transitando, se dice que está vivo. Y aquí entra un dilema. ¿Conocen a los virus? ¿Conocen? Sí, ahorita está de moda. El COVID, por ejemplo, es un virus. ¿Qué características tiene un virus? ¿Está vivo? No. Sí. Eso. Dice ella que no. Y tú dices que sí. ¿Por qué dices que no está vivo? Bueno, o sea, la parte, bueno, porque según, o sea, al momento de que ya entra en el cuerpo necesita como tal vez ese algo vivo para poder reproducirse y así ya, pues está más rápido. A ver, eso no es correcto, porque entonces tú necesitas estar en el planeta para ser un ser vivo. Entonces, si te mandan a la luna, dejas de ser un ser vivo. Aún sí. Lo que necesitan un medio para sobrevivir no contradice el hecho de que son un ser vivo. Los microorganismos tienen funciones, procesos, estructuras funcionales. No te está regañando, te explica. Y ahorita, no, es que está padre que platiquemos así, porque en realidad, o sea, esta dicotomía, así como se están aportando ideas ustedes, no, así como se están aportando ideas, en realidad así están los científicos, no se ponen de acuerdo. No saben si el virus realmente es, está vivo, pero al mismo tiempo no está vivo, o si realmente el hecho, por ejemplo, de no estar en el planeta te hace que no tengas vida, ¿sí? Esa es una discusión bastante interesante. Adelante. Bueno, en mi clase, en la prepa, estamos viendo justo, estamos hablando sobre este tema. Y todas las fuentes investigamos y llegamos a la conclusión de que un virus no es un ser vivo. O sea, no puede ser considerado como un ser vivo.
Es que Ay, Dios. porque no tiene vida propia, o sea, porque realmente para poder reproducirse tiene que estar dentro de un ser vivo. Exactamente. Inclusive no se le llama reproducción. ¿Cómo se le llama al proceso de los virus? Replicación. Y por ejemplo, retomando tu argumento, por ejemplo, tú me decías, ¿por qué lo considerarías un ser vivo? Desde tu punto de vista, no estás mal, o sea, queremos escucharte. Es que en sí, el que requiera un ambiente no deja de hacer que esté vivo. A lo mejor no tiene el mismo nivel de complejidad que otros seres vivos, pero también tiene un organismo. Y al tener un organismo, yo creo que también entraría en la definición de un ser vivo. Si está vivo, a lo mejor no tiene el mismo nivel de complejidad, a lo mejor no tiene la capacidad de pensar, pero también tiene la capacidad de evolucionar, que también es una de las características que son de los seres vivos, que es capaz de evolucionar y adaptarse al ambiente. Si no estuviera vivo, si fuera solamente un objeto, por así llamarlo, no sería capaz de adaptarse al ambiente en el que está. Fíjense, esta aportación que hace su compañera es bien interesante, precisamente cuando empezamos a hablar de funciones y procesos. Como dice su compañero, la conclusión de todo esto es que no es un ser vivo, pero no significa que es una ley absoluta. Acuérdense que en ciencia hay leyes y teorías. Las teorías son aquellas que son aceptadas por la mayor cantidad de personas. Y las leyes son algo que podemos comprobar de una manera tangible y reproducirlas, ¿sí? Por ejemplo, si yo suelto el mouse aquí, se va a caer. Esa es la ley de la gravedad. Si me voy a China y lo suelto, se va a caer. Si me voy a Japón y lo suelto, se va a caer. Eso lo puedo reproducir, ¿no? Pero, por ejemplo, no puedo llegar a un lugar y decirles que es una ley que un virus no esté vivo o que sí esté vivo. ¿Qué es lo que hicieron los científicos? Dijeron, no sabemos. Así de sencillo. No sabemos qué onda. Y entonces empezaron a juntar argumentos. ¿Cuántas características tiene para poder decir que es un ser vivo? ¿Sí? Como dice su compañero, en su clase lo vieron. Seguramente el primer argumento es que no tiene órganos. El segundo argumento es que es una cápsula que está hecha de carbohidratos o glicoproteínas y adentro nomás hay material genético, no hay nada más. Y no se puede mover como tal, ¿sí? Se mueve de una manera lenta. ¿Nos puede permitir un minutito? Sí. Bueno, chicos, buenas tardes, ya casi. Algunos... Se llegó a esta conclusión, sin embargo no es una conclusión que sea una ley. Todavía hay mucha gente que tiene la misma postura que su compañera, que dice, no, es que sí tiene que ser considerado como un ser vivo. Inclusive algunos dicen, inclusive es un parásito, ¿no? ¿Cómo viven los parásitos? A expensa de otro individuo, ¿sí? Entonces, estos procesos precisamente requieren de ser entendidos desde el punto de vista científico. Por eso es muy importante que nosotros podamos considerar cuáles son los elementos que la biología me está dando para poder aceptar pues estos conocimientos, ¿no? Y se vale también debatirlos y decir, yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, bueno, esta es la situación que se me está presentando, pero tiene que ver mucho con funciones y procesos, de hecho. Y es bastante interesante poder reflexionar sobre eso. Entonces, ¿quién está vivo y quién está muerto? ¿O quién no tiene vida? Pues es difícil de definir, pero la biología dice, si tú te nutres, estás vivo. ¿Los virus se nutren? No. O sea, ellos necesitan nada más introducirse al núcleo y pues secuestrar la maquinaria de replicación celular, pero no necesitan carbohidratos, ni lípidos, ni nada no. Ellos utilizan directamente el ADN. ¿Los virus se reproducen? No, se replican por el material genético. ¿Los virus respiran? No. Entonces, no se puede considerar un ser vivo. ¿Qué otra cosa? ¿Los virus tienen homeostasis? No. ¿Los virus son irritables? No. Entonces dijeron, ¿saben qué? Sácalos de la clasificación de la diversidad biológica y di que es un virus.
De hecho, no tienen como tal una definición. Si ustedes googlean la definición de un virus, van a encontrar que es un ente biológico nada más. Ni siquiera dicen forma parte de algún reino o algún dominio, no. Está los dominios y están los virus. Los separaron. A lo mejor en algunos años los van a volver a incorporar a alguna clasificación, pero en el momento, no. Ni siquiera se considera como un organismo celular. Entonces en virus clasificaron a todos los que entraban en un vacío legal, por así decirlo. Sí, exactamente. Que va para la clasificación de virus. Ujú, exactamente. Ok. Es un vacío legal, literalmente. Porque no podemos, pues, decir que un virus es así. Como dice su compañero en su clase, seguramente llegaron a esa conclusión. No, de hecho yo afirmo que esté vivo o que no. Ajá. Que no se puede afirmar del todo que no está vivo. Esa es una teoría. Eso es lo que yo me refiero. No digo del todo porque yo creo que de hecho ella tiene razón. Ya después de... Por eso no está padre No, esto. es que tengo la voz por tener la regañada. No, de hecho yo creo que ella tiene razón, que creo que tiene un punto, pero sin embargo yo creo que no se puede considerar del todo que no está vivo precisamente por... Esas son las teorías. Por ejemplo, ¿ustedes creen en la teoría de la evolución de Darwin? De que somos de un animalito. Que venimos evolucionando de un ancestro, no como de un chango, de un ancestro. ¿Sí o no? Pues que tenemos características similares. Bueno, de los antiguos humanos que estuvieron a los principios de la historia, teníamos más similitudes a los primates. Es una teoría. Pero ¿qué tal que en algunos años llegan y dicen, no, ¿saben qué? Ya existe una ley de la evolución. Pero hay vacío. Fíjense, ese vacío no se puede explicar en el nivel de organización biológica. Célula, no digo, átomo, molécula, célula, sistema, ¿sí? Individuo. ¿Y dónde entra lo que dice Darwin? Hay un vacío. O sea, ¿cómo brincamos de ser un organismo a ser un humano? Está el brinco enorme, enorme, enorme. De hecho, por eso existen las teorías del origen de la vida. Está la teoría de Oparín, que dice, venimos de la condensación del caldo primitivo y evolucionamos. Y luego está la teoría de la panspermia. ¿Saben cuál es la teoría de la panspermia? Que venimos de allá arriba. Que vinieron, hay dos tipos. La balística, que dice que llegaron cometas con bacterias y poblaron al planeta. Y la otra es que vinieron los aliens y a plantar la vida. Son teorías, inclusive no está descartada como tal. Cuando ustedes ven esos programas de Giorgio y los alienígenas ancestrales, están basados en condiciones científicas. De hecho, hay muchos ahí científicos físicos, historiadores, antropólogos que dicen, no, mira, es que esta era una nave, y ven las cosas de los egipcios, ¿no? Y este era el antiguo astronauta, y los olmecas traían un casco, y no sabemos si es cierto o no. No podemos decir, o sea, yo nunca he visto a un alienígena, pero tampoco no lo he visto, ¿no? Entonces, entras en esa dicotomía, está el vacío. Que no lo haya visto, no significa que no exista. ¿Sí? Entonces es complicado. Es como por ejemplo el mar, ¿no? En el mar de repente encuentran cosas que no podrían existir. Por ejemplo, hay microorganismos que literalmente viven en los volcanes, bueno, se llaman fosas marinas, donde hay temperaturas de más de 1000 grados y ahí están viviendo. Y alguien diría hace 50 años, todas las bacterias se mueren a 100 grados. Y resulta que no. Entonces en la ciencia no está nada dicho. Pero bueno, en este momento lo que nos dicen es que un virus es así. Por ejemplo, ¿las neuronas se reproducen? ¿Cuál es la última idea que les bombardearon a ustedes? Que no. Creo que todavía son generación de las que no. Pues ¿qué creen que sí? Salió un estudio recientemente, hará 2 años, que dice que las neuronas sí se reproducen, pero no a la velocidad que deberían o que quisiéramos, porque pues si se te muere una neurona, pues al día siguiente pudiera haber otra, pero no, se tardan muchísimo tiempo. Sí, es más fácil hacer conexiones a restablecer una neurona. Entonces, por esas situaciones es que no hay un conocimiento absoluto, ¿sí? Algún día va a cambiar. Pero bueno,
Esto es la ciencia, esta es la biología y es la forma en la que necesitamos comprenderla, ¿sí? O sea, si se fijan, estudiar a un individuo no se limita a esta definición de arriba. Ya ahorita ya aquí nos andábamos peleando, no, que sí, que es un virus, que no es. Que tú no, que tú ni sabes, no, que yo sí sé. Es más, el profe tampoco. ¿Sí? Pero eso es precisamente hacer ciencia o aprender, debatir. Porque les aseguro que a muchos de ustedes ya no se les va a olvidar que es un virus. Después de, ay, el día que estaba esta chica, ¿cómo te llamas, perdón? Fernanda y Daniela. ¿Tú cómo te llamas? Diego Armando Segundo Pablo. Órale. No, pues te voy a decir segundo. Fue lo único que se me quedó, ¿no? Entonces, si se fijan cómo la aportación de sus compañeros permite precisamente esta reflexión, ¿sí? Y por eso las clases deben de ser así un poquito más participativos, que veo que se están participando. Bien, ya vimos funciones, procesos, sabemos que tienen estructuras diferentes, ¿no? Todos los seres vivos. Y eso también lo estudia la biología. Si tengo huesos, ¿mis huesos son iguales a los de los peces? ¿Seguros? Pues un poco me parezco, pero nomás lo hago para destantearlos, eso de seguros, porque en realidad pues mi sistema óseo es distinto, pero sí se parece. Hay una cosa en común que tiene los huesos de un humano con los de un pez, con los de una ave, con los de un gato, con los de un perro. ¿Qué será? No, hay algo, una cosa en la estructura. La médula espinal. La médula espinal, la columna vertebral y la médula espinal, hasta cierto punto tenemos sistema nervioso. Eso nos hace comunes. Han comido pescado, supongo. Cuando lo comes, queda esa cosita en medio y hay púas arriba y hay púas abajo. Eso en medio los hace cordados. Tenemos columna vertebral, ¿no? Eso es lo que nos hace comunes. Entonces, pues estas situaciones son importantes, ¿no? Estudiamos relaciones con otros seres vivos y la forma en que vivimos y el comportamiento. Sobre todo los seres humanos tenemos mucha definición con el comportamiento de los seres vivos, ¿no? Muchas, por ejemplo, de las enfermedades vienen ocasionadas por esta situación. Entonces, nosotros tenemos que entender que la biología es una ciencia y como tal, la ciencia tiene características, que es metódica, sistemática, racional, operacional, ordenada y reproducible, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender. De hecho, lo que acabamos de hacer es un debate científico. Con los conocimientos que tenía un servidor, con los conocimientos que tenían cada uno de ustedes, debatimos acerca de la posibilidad de que el virus sea un ser vivo. Y pues eso nos está ayudando precisamente a debatir todo esto. Entonces, pues les digo que es complicado, pero el conocimiento científico es la base de nuestra sociedad. Y tenemos que verlo así. ¿Ustedes creen en la lectura de las cartas? ¿En los horóscopos? Sí. Bueno, no en los horóscopos como tal, pero sí pues como eso de la ley de atracción y algo enfocado más como la espiritualidad. Ojo, la espiritualidad es más filosófica que la creencia en las ciencias ocultas. O sea, está la espiritualidad y las ciencias ocultas. Sí, por ejemplo, para debatir y para poder eliminar creencias en nuestra sociedad se requiere el método científico, ¿sí? ¿Quién me dijo que sí creía en las cartas? Ay, todo sabía con la mano abajo. ¿Por qué crees en las cartas? Pues hay cosas que no podemos ver a simple vista, pero pues hay personas que tienen el don. Entonces, las personas que pueden ver más allá de lo que una persona común y corriente puede, dicen muchas cosas. Entonces, yo creo que hay cosas que sí existen, pero que no están disponibles a nuestra percepción. A eso se le llama fenómenos, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo que aquí en este salón hay un fantasma, ¿me creerían? Sí. Veo gente muerta. ¿Por qué me creerías?
Segundo. Uno, porque es mi profesor. Principio de autoridad se llama eso. Porque no se queda de otra. Exactamente, eso que acaba de decir él me gustó mucho, porque es el principio de autoridad. Si yo les estoy diciendo todo esto, no me crean, investíguenlo. A lo mejor les estoy echando mentiras. ¿Qué tal que les estoy echando mentiras de lo de los virus? ¿Sí? Eso se llama principio de autoridad. Y precisamente para eso es el método científico. ¿Sí? Su compañera acaba de decir, yo sí creo en el fenómeno de la lectura y la percepción. Eso es un fenómeno. Entonces, toda nuestra vida cotidiana trata de fenómenos. Llueve, se nos aparece un fantasma, tratamos de creer en algo que va más allá de nuestros ojos, la percepción. Pero, bueno, hasta la fecha, la ciencia todavía tiene muchas limitaciones, no puede comprobar todo. Y al no comprobarlo, se dice que no es válido. La sociedad en la que estamos se basa en el método científico, algo que pueda ser comprobado. Por ejemplo, desafortunadamente, la creencia que tiene su compañera aún no puede ser comprobada. Porque si yo le leo las cartas a ella, que aquí las traigo, literalmente, no es cierto. Si saco el tarot y yo le hago una lectura, es muy probable que ella diga, ay, el profe es acertado. Porque para empezar, ya le generé confianza, ¿no? No, a lo mejor el profe sí sabe. Sí, está ahí, sabe muchas cosas, entonces ha de tener conocimiento ancestral, ¿no? Entonces, se las voy a leer. Pero, ¿qué pasa si hay otro tarotista aquí? Fernanda lee el café, por ejemplo. No es cierto. Y al rato, a ver, que tú lees el café. Imagínense que Fernanda lee el café y ahora ella va con la lectura del café. En teoría, si nosotros somos personas sensibles, deberíamos coincidir, por ejemplo, con que se va a ganar la lotería. Si yo le digo, te vas a ganar mañana un premio, la otra tarotista debería de coincidir con todo, ¿sí? Entonces, no sé si les ha pasado, vas con una y una te augura el amor de tu vida y otra te dice que vas a sufrir mucho. Eso no es reproducibilidad. Entonces, por eso se dice que las ciencias ocultas o las ciencias del tarot o la lectura de las cartas no se pueden integrar dentro de estos procesos porque no se ha podido comprobar. No significa que no se vaya a comprobar, pero hasta la fecha el conocimiento científico se va haciendo como una biblioteca de lo que sí se puede comprobar. Leyes de la gravedad, teoría de la evolución, pero no hemos podido comprobar ni la existencia de fantasmas, ni la existencia de ovnis, ni la lectura de las cartas. ¿Sí? Como la idea más presente de que es verdad porque tenía una madrina que era de bautizo, entonces bueno, nos llevamos muy bien, se llevaba muy con mi familia y todo esto ya. Entonces ella tenía el don o poder de ver esas cosas. Entonces cuando una vez fuimos a visitarla, ella le dijo a mi papá que había personas que querían hacer más daño. No sabía quiénes, no tenía idea de cómo. Y pues tiempo después pasó. Entonces como, entonces sí, es verdad, porque justamente sucedió pero nadie sabía, solamente él. Esos son fenómenos que no podemos explicar. Y hay médicos, yo tengo amigos médicos, literal, y o sea, eso es la parte que aún se está comprobando. Pero lo que ahorita se ha comprobado, pues ya lo guardamos. Pero por ejemplo, ha habido médicos, amigos médicos en comunidades que han ido personas con cáncer, metástasis, ahí la formación ahí de la bola, y al mes regresan que fueron con un chamán, un nahual y se los quitó y ya no está. Es que más que nada entra también en la fe, bueno, digamos, pero sí entra en la fe de un lado de la vida, o sea, como fue como esa esperanza de darle esa fe a esa cosa que te va a solucionar. A lo mejor no es tanto que digas, no es esa persona que tiene el poder, pero es la fe o la creencia que tú le quieres dar a esa cosa en la que te va a ayudar a simplemente que te va a ayudar, ¿no? Y a veces hasta tú mismo, porque también inclusive puedes engañar a tu cerebro, de decir, sí, me va a ayudar, y hasta incluso porque pues a veces uno se enferma y a veces se enferma, solamente es como pensamiento de uno, porque realmente también la fuerza que tiene el cerebro es muy baja. Entonces, o sea, en ese aspecto también entra eso de la fe que le quieres dar algo, e inclusive hasta tú mismo te puedes ayudar en eso. Exactamente, hay muchos factores,
Pero fíjense, en esto que estamos haciendo discusión sobre la ciencia, yo me he puesto a pensar, y ya para cerrar la clase del día de hoy. Ok, hay muchas cosas que la ciencia ya comprobó. La ley de la gravedad, el poder volar, los fármacos, pero lo que sí no ha comprobado es que somos un organismo energético. Y de acuerdo a la química, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿a dónde se va esa energía? Fin. No sabemos. Porque no solo está como esta dimensión, sino también como otras. Que la física nos apoya con eso.